Personalmente no esperaba leer una noticia de Gear 6 considerando el enfoque actual del estudio con el día de la emergencia, pero recientemente Rod Ferguson hizo algunas declaraciones sobre los planes que The Coalition tenía después de Gear 5 y la verdad nos tomó a todos por sorpresa. Creo que nadie se esperaba ese futuro para Gear 6. Mientras nosotros debatíamos por saber quién sería la muerte canon, el estudio estaba planeando un futuro en el espacio. Estaban explorando la idea de cómo la tecnología espacial podría cambiar la dinámica en Gears of War y así llevar a los jugadores a un nuevo entorno. En serio, no es broma. Pero antes de continuar con lo que pudo ser un brillante futuro para Gears of War, nótese el sarcasmo, permítanme hablarles de Eneva, el nuevo sponsor del canal. Si estás pensando en renovar el Game Pass o ahorrarte un buen dinero en tu próxima compra, en Eneva encontrarás el mes de Game Pass Ultimate a tan solo 158 pesos, los 3 meses de Ultimate en 494 pesos y lo mejor de todo es que si aplicas el código NOBSALE en LATAM obtendrás un 8% de descuento extra. Si los productos ya tienen un bajo precio, con este código será aún más bajo. Al momento de elegir el producto no se guían por este precio, simplemente bajen un poco más y encontrarán todas las ofertas disponibles. Eneva cuenta con diferentes métodos de pago y dependiendo de cuál elijan se les cobrará una pequeña tarifa de servicio, o sea el IVA. Aún así el precio seguirá siendo más barato que en otras plataformas. No olviden aplicar el código NOBSALE para un 8% de descuento. Se puede usar hasta 3 veces por usuario en compras inferiores a 150 euros y es válido hasta el 25 de noviembre. La página es legal, tus compras están aseguradas, los códigos se entregan al instante y si eres de México, Argentina, Chile, Colombia o cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, no importa ya que hay códigos para todas las regiones. Si compras con los links que te estaré dejando en la descripción y en un comentario fijado, me estarías ayudando indirectamente y te lo agradecería bastante. Sin más, continuemos con el video. Desde que la humanidad observó el cielo por primera vez, hemos contemplado las lunas de cera con asombro y curiosidad. La intención de esta misión es cumplir ese largo sueño humano de descubrimiento y ser testigos de la primera exploración humana en los mundos lunares que están sobre nosotros. Al hacerlo, demostraremos la fuerza de nuestras repúblicas, aseguraremos una importante ventaja estratégica sobre la coalición y exploraremos una nueva era de descubrimientos científicos y humanos. Según Rod Ferguson, después de los eventos en Gear 5, la humanidad enfrentaría un futuro incierto en Cera. La amenaza Swarm no ha sido erradicada, los recursos del planeta están agotados y la reconstrucción de la civilización parece una meta inalcanzable. En este contexto, la tecnología espacial abandonada por la URI, descubierta y explorada en Gear 5, emerge como una posible vía de escape para los supervivientes. El cosmódromo secreto OZP-11, ubicado en Vazgar, albergaría la infraestructura necesaria para la construcción y el lanzamiento de los cohetes espaciales. Durante las guerras del péndulo, la URI había desarrollado cohetes espaciales capaces de transportar tripulación y carga a las lunas de cera. Este programa tenía grandes ambiciones que iban más allá de la simple exploración. Ellos buscaban una ventaja estratégica sobre la CGO. También contaban con cápsulas de tripulación que albergaría a los cosmonautas durante el viaje espacial, así como trajes espaciales rígidos para proteger a los cosmonautas en el entorno hostil del espacio. Estos trajes eran más voluminosos que las armaduras URI estándar. Se desconoce si estos trajes incluirían armamento, aunque la propaganda de la URI sugería la posibilidad de una militarización del espacio. El cosmódromo secreto era una instalación de última generación donde se preparaba a los cosmonautas para misiones espaciales. Esta instalación incluía centrífugas que simulaba la fuerza G experimentada durante el lanzamiento y el regreso, piscinas de entrenamiento que permitía a los cosmonautas practicar actividades extravehiculares en un entorno simulado de microgravedad y componentes simulados de estación espacial. En su infraestructura contaban con todo lo necesario para ensamblar, transportar y lanzar cohetes espaciales. Ellos contaban con un hangar de cohetes, un edificio masivo que albergaba los cohetes de la URI en construcción
propulsión, una plataforma giratoria móvil utilizada para transportar los cohetes hasta la torre de lanzamiento y un controlador de puente desde donde se controlaba el lanzamiento de los cohetes y la operación de la plataforma giratoria, sin mencionar la tecnología Vasgari informática avanzada y sofisticada, así como otras herramientas que supuestamente habrían podido superar la tecnología de la CGO. Como dijo Fass en su momento, ellos inventaron el transistor, el microchip, los cuales serían clave para el desarrollo de la propaganda espacial, y mientras ellos hacían del mundo un lugar más civilizado, la CGO solo se enfocaba en construir tanques, rifles y misiles de destrucción masiva. Tecnología Vasgari, camarada, es lo que nos caracteriza. Inventamos el transistor, el microchip. Claro que mientras nosotros hacíamos del mundo un lugar más civilizado, nuestros vecinos inventaban tanques, rifles y misiles. Si bien este programa se vio interrumpido por la guerra y la insurrección al cosmódromo OZP-11, la tecnología desarrollada por la URI ofrecería una esperanza para la humanidad. No fue casualidad habernos presentado esta tecnología secreta durante los acontecimientos del Acto 3 en Gear 5. Desde ese momento, Rod Ferguson estaba sentando las semillas y las bases de que al tomar ese territorio de la URI también estábamos adoptando su programa espacial. Lo que quería para Gear 6 sería utilizar toda esta tecnología para abandonar el planeta Cera. Tras la misión en Gear 5 donde se lanzan los satélites del Martillo del Alba usando un cohete de la URI, Baird y el resto de la CGO adquieren un profundo conocimiento de la tecnología espacial de la URI. Con la amenaza Swarm aún latente y los recursos de Cera en decadencia debido a más de un siglo de guerra, la humanidad comenzaría a contemplar seriamente la posibilidad de abandonar el planeta. El escape no hubiese sido nada fácil. La CGO tendría que redescubrir y evaluar el estado de la tecnología espacial y determinar si todos los recursos sobrevivieron a la guerra y al paso del tiempo. Si la tecnología se encuentra en condiciones recuperables, lo siguiente sería reconstruir todo y adaptarlo para un viaje espacial en condiciones. Con el liderazgo de Baird y el conocimiento de Paduk, deberán reconstruir los lanzadores de cohetes y modificarlos, ya que todo se diseñó para misiones de corta duración, como la llegada a las lunas de Cera. Rod Ferguson también mencionaría que no iban a ser un Mass Effect o saltos interplanetarios o nada parecido a Starfield, por ejemplo, ya que si bien la tecnología de la URI es buena, lo compara con la tecnología tipo Sputnik de ruso antiguo. En pocas palabras, la CGO haría lo que pudiera con lo que tuviera. Esto me hace creer que el único destino viable para los humanos serían las lunas de Cera. Y vaya destino de mierda, la verdad. Los ceranos simplemente no pueden tener un minuto de paz. Ahora, el dilema moral. ¿Quién tiene derecho a escapar? Con recursos limitados, ¿cómo se decide quiénes abordan las naves y quiénes se quedan atrás? ¿Qué futuro le espera a la humanidad en el espacio? Aunque conociendo a la CGO, todos sabemos que no hubieran contemplado la opinión de quienes no estuvieran en los altos cargos. Si lo pensamos bien, la idea de Rod Ferguson pudo haber sido factible, pero se aleja completamente de lo que todos estábamos esperando. Este cambio drástico en la esencia de Gears of War habría disgustado a todos. Trasladar la acción y la sangrienta guerra terrestre al espacio podría haber implicado un cambio significativo en la jugabilidad, alejándose de la fórmula ya establecida. Afortunadamente, Rod Ferguson ya no está, y con la existencia de Gears of War E-Day, no hace falta mencionar que sus ideas fueron descartadas. Lo que no sabemos, al menos de aquí a los próximos 10 años probablemente, es si el estudio en algún momento retomará estas ideas. Y si estas ideas son retomadas, me gustaría que se desarrollara más a profundidad todo esto de la tecnología de la URI para que realmente tenga sentido un posible plan de abandonar Cera. Aún así, recordemos que la humanidad está destinada a enfrentar las consecuencias de sus propios errores.